Hora 5 de la materia Pentateuco 2. Ahora vamos a ver el sacrificio por el pecado, que lo tenemos en el capítulo 4, versículo 1 al 5, 1 al 5, en la página 174 del libro. Bien, respecto del tema del sacrificio por el pecado, siguiendo la práctica de hacer como dividir el apunte en los diferentes puntos, vamos a ver el sacrificio por el pecado. Pero teniendo en cuenta la importancia de lo que es el tema en sí y lo que se hacía, también es importante que podamos ver algunas particularidades de lo que tenía que ver con el lugar donde se hacían los sacrificios. Entonces, me parece importante que podamos ver un poquito que la Biblia nos dice que el tabernáculo, acá tenemos una vista general del tabernáculo, podríamos decir que el tabernáculo era una tienda móvil, que es esta que vemos acá. El tabernáculo es conocido como el templo móvil o el tabernáculo de reunión o una tienda móvil o el tabernáculo del Señor, ¿no? El pueblo en el Éxodo caminaba y cuando la nube se detenía, acampaban, ¿no? Acá vemos una vista de, digamos, las tribus. Las tribus cada una acampaba con su alrededor del tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión era el lugar más importante que tenía, digamos, el campamento. Esto se llama campamento. Y cada una de las tribus se acampaba de acuerdo a un orden determinado. Había unas tribus que estaban enfrente del tabernáculo, al lado posterior y a los laterales. Cada una de sus tribus tenía un estandarte y se ubicaban cada uno en su lugar. Bueno, armaban el tabernáculo. Acá tenemos la tienda del tabernáculo, que tenía una pared de lino fino, blanco, con columnas de madera, con diferentes tirantes que podían anclar esto a la superficie, ¿no? Tenía una entrada, ya lo vamos a ir viendo, una entrada de unas cortinas muy primorosas, con los mismos colores que habíamos visto del tema del pectoral, azul, púrpura, oro y carmesí. Bueno, cuando entraban así, se encontraban con el altar de los sacrificios, que es este, ¿no? El altar de los sacrificios es el lugar justamente donde se ofrecían los sacrificios al Señor, ¿no? Acá vemos un grupo de sacerdotes, de levitas, que están allí revolviendo, digamos, el sacrificio, lo ponían ahí, se consumía. Acá están los cuernos del altar, acá estaba el lavacro donde se lavaban los levitas y los sacerdotes, y después se podía entrar al tabernáculo propiamente dicho, ¿no? Que tenía un lugar llamado lugar santo y un lugar llamado lugar santísimo. En el lugar santo entonces estaban los utensilios del tabernáculo, son el altar de los sacrificios, que ya lo vamos a ver, el lavacro, el candelabro de oro, la mesa del pan de la proposición, el altar del incienso y el arca del testimonio o el arca del pacto. Y acá tenemos al sumo sacerdote su incensario, ¿no? Bien, acá tenemos también, a ver si podemos tener alguna imagen de lo que diga. Bueno, acá tenemos la fuente de bronce, como les había dicho. Al principio se encontraba la persona digamos, el altar del sacrificio, ¿no? Entonces es importante que veamos que estos eran los elementos que contenían dentro el tabernáculo, ¿no? En ese lugar se realizaban los sacrificios que vamos a ver ahora. Bien, entonces, volviendo al tema de la ofrenda por el pecado, la encontramos en el capítulo 4, versículo 1 al 5 y versículo 13.
del capítulo 4.1 al 5.13, del capítulo 6 del 24 al 30. Bueno, la ofrenda por el pecado era una ofrenda para expiar los pecados cometidos por ignorancia y hierro. Es muy importante esto, ¿no? Incluso por faltas tales como rehusarse a testificar contra un criminal o jurar a la ligera. Había diferentes grados de sacrificio, esto es importante también, según la categoría de la persona que lo ofrecía. Por ejemplo, el sumo sacerdote podía ofrecer un sacrificio. En ese caso, tenía que ofrecer un becerro, el animal más costoso. El gobernante ofrecía un macho cabrío y una persona del pueblo una corderita. Entonces acá tenemos una jerarquía. El sumo sacerdote, el gobernante y una persona del pueblo. Los pobres podían ofrecer 2 tórtalas o pichones, ¿no? Y los muy pobres, una medida de harina que era quemada sobre el altar, que hemos visto recién, ¿no? También, el rito variaba según el rango de la persona que ofrecía el sacrificio. Así, por ejemplo, entonces, si en el caso de que el sacrificio lo ofrecía un sumo sacerdote o la congregación, se rociaba la sangre 7 veces delante del velo del lugar santo, que recién les he mostrado. Tenía un velo en la puerta, digamos, ¿no? Bien. En el caso de una persona del pueblo, el sacerdote rociaba la sangre sobre los cuernos del altar, el lugar más visible. Era como dijo Jehová: en la Pascua veré la sangre y pasaré de ellos, ¿no? Bueno, como el sacrificio por el pecado tenía un propósito de expiar la falta, es muy importante, no se permitía al oferente comer, ¿no? El oferente no podía comer, pero sí se daba al sacerdote oficiante una porción, ¿no? Acá nos habla de el reconocimiento y el sostén. A ustedes les han hecho una pregunta en los cuestionarios acerca de con qué se sostenían los levitas. Bueno, en este caso es parte del sostén. El sacerdote tenía que comer la carne en el lugar santo. Acuérdense, recién lo estuvimos viendo. Habíamos dicho que el lugar santo era el lugar, acá había un lugar que era el lugar santo y el lugar santísimo. Bueno, el sacerdote tenía que comer esta comida en el lugar santo. Cuando el oferente era sacerdote, todo el cuerpo de la res era quemado sobre el altar del holocausto o fuera del campamento. Bien, entonces, continuamos. El sacrificio, la ofrenda por el pecado, ¿no? Las 3 primeras ofrendas eran voluntarias. Las 3 primeras ofrendas eran voluntarias. Las 2 siguientes son obligatorias porque tratan con el problema del pecado. Muestra qué tan serio es el pecado a los ojos de Dios, que es obligatorio presentar una ofrenda para restablecer la relación y comunión con Dios. Entonces recordamos que el sacrificio por el pecado lo ofrecía la persona y se quemaba y el sacerdote participaba, se le daba una parte. La ofrenda por el pecado o sacrificio por el pecado entonces se presentaba cuando alguien pecaba por hierro o inadvertidamente hacer lo que no debía hacer, ¿no? Entonces, el pecado inadvertido, ¿no? Podía ser un pecado por ignorancia, porque la persona no sabía que eso era una falta. La persona estaba luchando contra el pecado, en este caso es consciente de que ha cometido un pecado por ignorancia y él tiene que resolver el problema, o podía ser también por alguna debilidad personal, ¿no? ¿Qué nos enseña el sacrificio por el pecado? Un principio: que Dios perdona la culpa del pecado cometido, pero no libra de las consecuencias, ¿no? Eso es muy, muy importante. Siempre Dios perdona la culpa, pero no libra las consecuencias del pecado, ¿no? Una persona puede cometer un robo y caer preso. Si van y le predican, Dios le puede perdonar el pecado del robo, porque con una confesión, con arrepentimiento, el pecado se perdona, pero las consecuencias de estar preso no se las va a quitar el Señor, porque es una consecuencia de un pago social que tiene que hacer
está condenado por ese motivo, ¿no? La ofrenda por el pecado, ¿no? Ejemplos de pecados, por ejemplo, en Levítico 5, la maldad del pecado no se mide con los parámetros humanos, sino con la medida divina. Esto es muy importante, la ofrenda por el pecado. Dependía de quién ofrecía. Si la ofrenda la ofrecía el sumo sacerdote, ofrecía un becerro sin defecto, que es un animal muy, muy importante. Si la ofrenda por el pueblo, era un becerro también sin defecto. Pero si eran los líderes los que ofrecían la ofrenda, de la ofrenda por el pecado, era un macho cabrío, y si era una persona común, era una cabra o una oveja o una hembra, dos aves u ofrenda de flor de harina. Bien. El principio. Los privilegios determinan las responsabilidades. Es muy importante este concepto. El principio de que cuando Dios nos da privilegios también determina cuáles son nuestras responsabilidades. Así que cada persona debe asumir el rol que le toca con responsabilidad. La ofrenda entonces por el pecado, la ofrenda del pecado, la ofrenda del sacerdote o la del pueblo. El pecado aleja de la comunión con Dios. Este es un principio. El pecado produce el alejamiento de la comunicación con Dios. Cuando la persona ofrecía una ofrenda por el pecado, estaba identificándose, la identificación del que pecó, se estaba identificando con el pecado y estaba diciendo que necesitaba, ¿qué cosa? Lo más importante, que era restaurar su comunión con Dios. Acordémonos entonces que el pecado necesita ser perdonado y restaurar la comunión con Dios. La ofrenda por el pecado, la mecánica, la ofrenda del pecado del sacerdote, la del pueblo, la mejor confesión es la que hacemos con la actitud correcta. La ofrenda por el pecado, ¿no? La ofrenda del líder o de una persona común. El pecado aleja de la comunión con Dios y necesitamos restaurar, identificarnos con el Señor, pedir perdón y restaurar también. En el caso de una persona común, la mejor confesión es la que hacemos a Dios directamente, ¿no? Bien, la ofrenda por el pecado, ¿qué significa el resto de la ofrenda? Se sacaba fuera del campamento y era quemada a fuego de manera total lo que quedaba de la ofrenda. El pecado jamás deja beneficio al que lo comete. La ofrenda por el pecado, ¿qué se obtenía por la ofrenda, no? ¿Qué se obtenía? El perdón de Dios y la restauración de la comunión con Dios. Las conclusiones, ¿cuáles son las conclusiones generales? Que el pecado, sea cual fuere, es repugnante a Dios, ante los ojos de Dios. Todos podemos pecar de una u otra manera, por lo tanto considerar el pecado como, debemos considerar el pecado como Dios lo considera, ¿no? Y también valorar la maravillosa gracia del Señor. Bien, entonces, esto es las consideraciones que tienen que ver con el tema del pecado y cómo el pecado lastima nuestra relación con Dios. Así que es muy importante que nosotros podamos entender que el Señor aborrece el pecado, ¿no? Y que a través de su Hijo Jesucristo nosotros tenemos esa posibilidad de restaurar nuestra comunión con el Señor y que nuestra comunión sea una comunión restablecida, ¿no? Y que podamos vivir en la vida en el Señor como Él anhela para nosotros. Que podamos estar llenos de esa presencia de Dios y saber de que cuando Dios trata con el pecado, nos da la posibilidad a nosotros de restaurar nuestra relación con Él. Esto es algo muy importante.